En la década de los 1880, la élite de Hong Kong tenía un problema, bastante urgente y letal. La ciudad que estaban intentando construir era tan insalubre y, tan tóxica que se había ganado un apodo aterrador en todo el Imperio Británico, que era el de la tumba del hombre blanco. Sí, sí, la tumba del hombre blanco, un nombre súper descriptivo. Totalmente. Y claro, su gran solución para sobrevivir a esta crisis no fue, no sé, construir un hospital de alta tecnología en el centro, ni hacer una gran obra de ingeniería urbana. Su solución fue importar 80 vacas escocesas y subirlas a una montaña subtropical. Es una imagen que parece casi un chiste, ¿eh? Pero esconde una de las historias de supervivencia urbana más fascinantes que tenemos hoy sobre la mesa, porque el documento histórico que estamos analizando en esta inmersión a fondo trata sobre Pokfulam. Ujú. El distrito de Pokfulam, exacto, en el suroeste de la isla. Eso es. Y lo fascinante de esto es que para entender cómo esa ciudad logró no colapsar sobre sí misma en el siglo XIX, tenemos que mirar hacia las afueras, hacia este distrito. La geografía de este lugar moldeó el destino de toda una metrópoli moderna. O sea, si alguien viaja hoy a Hong Kong, cualquiera diría que Pokfulam es, pues, simplemente una zona residencial, tranquila, de clase alta, llena de árboles, en plan ideal para escapar del estrés. Claro, el típico barrio de retiro. Exacto. Pero las fuentes nos muestran algo mucho más oscuro y vital. No era un barrio para relajarse. Era, a todos los efectos, el cuarto de urgencias de la ciudad. Era su gran laboratorio de pruebas. Un laboratorio geográfico literal. O sea, Pokfulam fue el escenario donde se tomaron las decisiones críticas. Cómo combatir enfermedades que nadie entendía, cómo gestionar el comercio global antes de que existieran las telecomunicaciones, cómo producir ideología a escala industrial y... Y cómo fallar miserablemente en dar agua a la gente. Exacto. Fíjate qué curioso, cómo fallar en proveer algo tan básico como el agua potable. Por eso vamos a desgranar todo esto hoy. Porque si alguna persona pasea por esas laderas, no solo va a ver árboles y naturaleza, va a pisar los restos de un auténtico motor de supervivencia. Pero a ver, volvamos a esas vacas escocesas, porque para entender el nivel de desesperación de esta gente, hay que hablar primero de la amenaza biológica. Ujú. La biología lo condicionaba todo. No es un médico cualquiera, ¿eh? Es el tipo que descubrió cómo los mosquitos transmiten la elefantiasis. El padre de la medicina tropical, ni más ni menos. El mismísimo. Pero de repente aparca los microscopios y funda la compañía lechera, la Dairy Farm, en pleno Pokfulam. Y el motivo es puramente sanitario, claro. A ver, hoy damos por sentada la pasteurización, las neveras y todo eso, pero en el siglo XIX la leche en un clima tropical era una auténtica sopa de bacterias. Madre mía, me lo imagino. Era un peligro real. La leche de mala calidad que circulaba por la colonia era un vector directo de enfermedades mortales. Provocaba brotes gravísimos de fiebre tifoidea, tuberculosis bovina y una tasa de mortalidad infantil absolutamente devastadora. O sea que no podías ni dar de beber a los niños. Exacto. Así que Manson, con esa mentalidad de epidemiólogo que tenía, vio que recetar medicinas no servía de nada si la propia cadena alimentaria estaba envenenando a la población. Claro, así que concibe una granja no como un negocio para vender desayunos ricos, sino como una intervención de salud pública masiva. Trae el ganado desde Escocia, que por cierto, madre mía, el calor que debieron pasar esos pobres animales al llegar a un verano asiático. Sí, sí, un choque térmico brutal. Y monta un emporio enorme. El proyecto llega a tener 1.500 vacas y altera por completo la economía de la aldea original de Pokfulam. Pero lo más increíble para quien visite la zona hoy son las joyas ocultas que quedan de esto. Quedan bastantes restos, ¿sí? Hay uno espectacular, el establo octogonal de 1887, que hoy es parte de la Academia de Artes Escénicas. Y fíjate en el diseño de ese establo. No lo hicieron con esa forma geométrica de 8 lados por un capricho estético victoriano. Ah, ¿no? ¿Qué va? En un clima húmedo y cerrado, las infecciones respiratorias entre el ganado se propagan rapidísimo, como el fuego. Ese diseño octogonal creaba un sistema de ventilación cruzada natural que era perfecto. Ah, claro, para que circulara el aire. Exacto. Maximizaba el flujo de aire y, muy importante, evitaba que la humedad y los patógenos se estancaran en las esquinas, porque, literalmente, no había esquinas ciegas. O sea, ingeniería epidemiológica pura y dura aplicada a vacas.
Y de hecho, si uno se adentra por los senderos de la montaña que, bueno, los senderistas suelen ignorar bastante, todavía hay 36 restos misteriosos de mampostería. Sí, ruinas devoradas por la selva. Literal, son las antiguas plataformas de ordeño y los silos de forraje. Es como irte a buscar ruinas mayas, pero de la industria láctea victoriana. Totalmente. Ahora bien, vale, vamos a desglosar esto un poco porque yo quiero plantear algo. Tenemos a este médico montando una infraestructura bestial desde cero, casi como si hoy viéramos a un, no sé, a un multimillonario tecnológico moderno pagando de su bolsillo una red de hospitales. Ujú. Pero seamos críticos con la fuente. ¿Esto fue pura filantropía médica de Manson? ¿O en el fondo era, digamos, un pragmatismo cínico para garantizar que la élite colonial no se muriera y pudieran seguir mandando? Pues a ver, es imposible separar la medicina tropical del imperialismo de la época. En los documentos queda clarísimo. El capital que financió la granja de Manson provenía de los mismos comerciantes británicos que necesitaban que sus soldados, sus oficinistas y sus propias familias sobrevivieran en el trópico. O sea, salvar la colonia. Claro, la salud pública inicial no buscaba salvar a todo el mundo por igual. Buscaba crear una especie de burbuja biológica segura para que la maquinaria colonial pudiera seguir operando sin colapsar. La granja lechera demostró que sobrevivir en Asia requería estandarizar y controlar el entorno. Y si la biología dictaba quién vivía, la economía dictaba quién mandaba. Porque claro, Manson invertía un dineral en salud pública, pero ese dinero venía del puerto. Y resulta que esta montaña, Pokfulam, no solo era un refugio biológico, sino que, ojo a esto, geográficamente era el punto de observación táctico más valioso de toda la isla. Pensemos en la topografía del lugar. Desde las alturas de Pokfulam tienes una panorámica absolutamente despejada del Canal de Lama. Ujú. Ese canal era, y sigue siendo, la arteria principal por la que todos los barcos mercantes entraban y salían hacia el mar de la China meridional. La autopista del mar, vaya. Eso es. En una época sin radares, sin radios de largo alcance, dominar esa vista era tener el control del tiempo y el control de la información comercial. Y aquí es donde la historia nos presenta un personaje increíble, Douglas LaPrake. Este tipo llega a Asia en 1839 siendo un simple aprendiz de relojero. Arreglaba relojes. Exacto. Se dedicaba a arreglar los cronómetros marinos de los capitanes. Y usando esa obsesión brutal por el tiempo, se convierte en un magnate naviero, funda astilleros y hasta es uno de los arquitectos de bancos inmensos como el HSBC. Y en 1861 decide construirse una fortaleza en lo alto de Pokfulam, el Castillo Douglas. Y lo interesante del Castillo Douglas es cómo la arquitectura refleja la neurosis del capitalismo de aquel entonces. LaPrake ordenó construir su propio dormitorio en una torre octogonal en la parte más alta del castillo. Otra vez la forma octogonal. Sí, pero esta vez con otro propósito. Desde esa cama, con un telescopio y su mente de relojero, podía cronometrar con precisión militar cuándo asomaban las velas de sus propios barcos o los de la competencia. ¡Madre mía! Claro. Saber que un cargamento llegaba un día antes que el resto le permitía monopolizar los precios en los mercados del puerto mucho antes de que el barco siquiera atracara. Es que es brutal. Básicamente se construyó una torre de tráfico aéreo del siglo XIX, pero para barcos. Totalmente. Y para la audiencia a la que le gusten los secretos arquitectónicos, este castillo hoy en día es el University Hall de la Universidad de Hong Kong. En la entrada hay unas esculturas de piedra loquísimas, las bestias quiméricas, que tienen cabeza de elefante, cuerpo de quilín mutológico y patas de león. Son impresionantes, sí. Pero el verdadero morbo está en el sótano, ¿eh? Lo que hoy es la típica sala común, donde los universitarios se sientan a estudiar o tomar café, era en realidad la bóveda acorazada de LaPrake. Tenía cajas fuertes incrustadas en piedra para guardar sus vinos carísimos y sobre todo los documentos comerciales más sensibles de todo su imperio. Era un búnker de hipervigilancia corporativa. Pero aquí la historia da un giro espectacular que nos demuestra la extrema vulnerabilidad de este sistema de élites. Ya te digo. Porque el capital puede comprar las mejores vistas y muros de granito de 1 metro, pero en 1894 una bacteria rompe absolutamente todas las defensas. La peste bubónica. Eso es, la peste bubónica diezma la ciudad baja. La economía entra en pánico y el puerto se paraliza. Hay un éxodo masivo y de repente
todo ese imperio naviero de los herederos del Lapraik se resiente tanto que tienen que malvender su gran fortaleza. ¿Y quién compra un castillo en medio de una plaga económica, no? Pues las redes religiosas. Exactamente. Concretamente la Sociedad de las Misiones Extranjeras de París. O sea, unos clérigos franceses compran el símbolo hipervigilante del capitalismo y lo convierten en un refugio para curas. Pero ojo, que nadie se imagine a unos monjes meditando en silencio en la montaña. Esta gente transformó el lugar en una fábrica. Montaron 2 instituciones masivas. Sí, si conectamos esto con el panorama general, la primera fue Bethany, inaugurada en 1875. Construyeron el primer gran sanatorio de Asia Oriental, exclusivo para misioneros. Porque enfermaban muchísimo, claro. Imagínate, miles de misioneros enfermaban de malaria o disentería, evangelizando por Manchuria o Indochina. Llegaron a acoger a unos 6.000 misioneros allí. El clima más fresco de la montaña les salvaba literalmente la vida. Y las ruinas neogóticas de Bethany hoy en día son increíbles. Tienes arcos apuntados y arbotantes en medio de la selva subtropical. Y aquí hay una anécdota que es de película, ¿eh? Lo de las vidrieras, ¿verdad? Sí, sí. Cuando los misioneros abandonaron el complejo en 1974, las vidrieras originales de la capilla, que eran unas obras de arte, desaparecieron sin dejar rastro. Y ya en la década de los 80, alguien entró por pura casualidad a un almacén cutre del gobierno, a buscar, vete a saber qué, y se encontró las vidrieras allí tiradas. ¡Qué barbaridad! Coger polvo en un almacén. Un milagro que las recuperaran. Pero, a ver, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante con la segunda institución que montaron. Ah, la imprenta. Eso es. Dentro del castillo Douglas instalaron la imprenta de Nazaret. Y esto no era un tallercito con 2 prensas, era una fábrica multinacional de idiomas, como la granja de servidores de Silicon Valley, pero en el siglo XIX. Era un motor de procesamiento de datos bestial. Operaban en toda Asia y necesitaban Biblias, manuales, diccionarios, y el nivel de logística era asombroso, porque llegaron a publicar textos en 28 idiomas diferentes. ¿28? Imprimían en latín, en sánscrito, en vietnamita antiguo. Tuvieron que fabricar tipos de plomo a mano para alfabetos rarísimos. Llegaron a imprimir 70.000 páginas al día. 70.000 al día, en una montaña. Y claro, empleando a trabajadores de la aldea local, ¿no? Exacto. Contrataron y formaron a generaciones de tipógrafos locales. De hecho, el nombre de un sector de Pokfulam, que se llama Tai Kolau, recuerda directamente a esa antigua comunidad de trabajadores de la imprenta. ¡Qué fuerte! O sea, los misioneros mandaban sus manuscritos desde el Tíbet, cruzaban cordilleras, llegaban a esta montaña de Hong Kong, se imprimían a destajo por los aldeanos locales y luego bajaban de vuelta al puerto para repartirse por toda Asia. Es un contraste loquísimo, ¿no crees? Por fuera un entorno idílico y tranquilo, y por dentro un ritmo frenético de producción intelectual. Es que operaba como un nodo global completamente invisible. Pero claro, mientras todos estos magnates y misioneros construían sus imperios en las colinas, la ciudad a sus pies enfrentaba una crisis mucho más mundana y, bueno, mortal. El agua. La falta de agua potable, sí. Claro, el gran talón de Aquiles de cualquier ciudad. En 1863 se inauguró el primer embalse público, el embalse de Pokfulam. Lo diseñó un ingeniero llamado S.B. Rowling, y él propuso hacer un embalse con capacidad para 30 millones de galones. Una cifra muy razonable para el crecimiento que se esperaba. Pues sí, pero el gobierno, en un intento casi cómico de ahorrar dinero, redujo la capacidad de esos 30 millones, a solo 2 millones de galones. Es que es incomprensible. El resultado, un desastre. El embalse se quedó pequeño en un solo año. Las ampliaciones de emergencia que tuvieron que hacer después costaron muchísimo más, y la escasez constante de agua fue clave para que la peste de 1894 fuera tan letal. Esto plantea una pregunta importante, porque a veces decimos falsa economía. Al final, ahorrar en infraestructura pública siempre cuesta vidas. Forzó al gobierno colonial a pasar de su típica postura de laissez-faire, de no intervenir, a tener que meter mano seriamente en los servicios públicos. Literalmente la tacañería costó vidas. Pero me pregunto, a ver, ¿es justo juzgar a estos burócratas del siglo XIX con nuestra perspectiva actual? O sea, ¿fue este recorte de presupuesto un desastre absurdo incluso para los estándares de aquella época? Sí, incluso para los estándares de la época fue una miopía tremenda, porque ya sabían que la población estaba creciendo explosivamente. Reducir un proyecto hidráulico a menos de un 10% de su capacidad original era garantizar el fracaso a corto plazo, y lo sabían. Madre mía.
Y lo curioso es que quien camine hoy por ahí verá que este embalse parece un lago recreativo en medio de un parque natural. Muy bonito. Sí, un sitio para ir a pasear. Exacto. Pero en realidad es una máquina victoriana de supervivencia que sigue en funcionamiento. Están los 4 puentes de granito tallado de la época y la antigua sala de aforo con su bomba original. Son fósiles de ingeniería. Totalmente. Y esto nos lleva, fíjate, a la última etapa. Hemos visto que Pokfulam salvó vidas con leche, curó a clérigos en sanatorios, falló con el agua. Pero, al final de la vida, también fue el lugar elegido para la eternidad. La geografía del descanso final. Eso es. El cementerio cristiano chino de Pokfulam Road, fundado en 1882. Y este cementerio no es solo un montón de lápidas antiguas, es que documenta el surgimiento de una nueva clase dominante, los compradores. Este término, los compradores, es clave. Esta era la élite de comerciantes chinos educados en Occidente y a menudo cristianos. Las empresas europeas no entendían el idioma ni el mercado interno, así que dependían absolutamente de estos intermediarios locales. Era como los brokers de la época, ¿no? Exactamente. Acumulaban un poder y una riqueza brutal. Y en este cementerio están enterrados los fundadores de los primeros grandes almacenes de China e incluso los maestros de Sun Yat-sen. Y las lápidas son una fusión loquísima. Tienes esculturas europeas, típicas de ángeles llorando, mezcladas con epitafios tradicionales chinos. Es un reflejo perfecto de esa dualidad cultural. Y el diseño del cementerio está en terrazas escalonadas por la colina, que funciona literalmente como un mapa vertical de la jerarquía social. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que esto no era un lugar lúgubre sin más. Era, y yo lo veo así, una especie de LinkedIn arquitectónico tallado en piedra. ¡Qué buena comparación, sí! Claro, porque usaban la religión y el enterramiento para ascender social y políticamente. Mostrar dónde estabas enterrado era mostrar tu poder. De hecho, se ven tumbas antiguas de 1882 que trasladaron desde la zona de Taiping Mountain, cuando los echaron por el desarrollo urbano, y puedes ver cómo los azulejos más tradicionales dan paso a diseños más modernos y austeros con el tiempo. Muestra clarísimamente ese cambio de poder. Demuestra cómo el poder pasó de los europeos, que estaban atrincherados intentando sobrevivir, a esta burguesía local que empezó a dominar la ciudad. Pues creo que con esto tenemos una imagen completísima de lo que fue este lugar. Sí, a modo de reflexión final de este análisis de las fuentes, queda claro que Pokfulam no era solo un pintoresco barrio de las afueras. ¿Qué va? Era el núcleo de supervivencia de Hong Kong. Proporcionó agua para calmar la sed, leche para combatir las enfermedades tropicales, sanatorios para la recuperación y, la imprenta para el alcance ideológico. Fue el escenario del gran relevo de poder. Es alucinante cómo un lugar tan periférico esconde tantos secretos vitales. Y francamente a mí esto me deja con un pensamiento bastante provocador para quien nos escuche hoy. A ver, Si las ciudades de nuestra era dejaran atrás su propio Pokfulam para los arqueólogos del futuro, no sé, pensemos en nuestras afueras actuales. ¿Cuáles serían esas infraestructuras ocultas que revelarían nuestros mayores miedos? gran pregunta. Las granjas de servidores, los centros logísticos gigantes. Exacto. ¿Qué dirían esas ruinas logísticas sobre nuestras prioridades de supervivencia y sobre todo sobre quién ostentaba realmente el poder? Da bastante que pensar. Desde luego que sí. Pues con esta reflexión cerramos nuestro repaso de hoy. Os invitamos a mirar vuestras propias ciudades y sobre todo sus afueras con unos ojos muy diferentes.